A ver, algunos anuncios generales. En este primer parcial todavía no les he evaluado pruebas de lectura, así que les voy a evaluar pruebas de lectura el jueves y el martes. El jueves vamos a tener nuestra primera prueba de lectura sobre armaduras. Ya les voy El a pasar. miércoles. Perdón, el miércoles, sí, perdón. El miércoles vamos a tener nuestra primera prueba de lectura sobre armaduras y ya les envío el enlace con el texto, ¿no? Con la parte del texto que deben leer. ¿Sí? Luego, el próximo martes vamos a tener otra prueba de lectura. Esa ya será sobre armazones y máquinas. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues casi muy parecida a la teoría, así que no, no es muy difícil realmente. Eh, más que nada como para que vayan avanzando en lo que, en lo que vamos a ir viendo, ¿no? Pero no es nada difícil, es prácticamente lo mismo que hemos estado viendo eh, en estos días. Y ya con eso tendríamos lo suficiente para calificar el primer examen, ¿no? La primera nota de teoría. El examen posiblemente está antes del fin de semana, la calificación. Yo espero enviarles la rúbrica del examen pronto. Creo que ya me falta poco. Espero enviarlo hoy o a más tardar mañana. La rúbrica del examen y de la lección. Bueno, igual ustedes allá más o menos van a ir viendo qué tal salieron, ¿no? Y en cuanto al proyecto, también ya les voy a ir enviando un avance en esta semana. ¿Ok? Les recuerdo que había unas actividades extras que obviamente son voluntarias, no son obligatorias, pero tienen hasta el 29 de diciembre para completarlas. Lo que les había anticipado es que si las desean hacer, pues que es difícil, no las van a poder hacer en un solo día, todas. Así que, bueno, de todas formas, eh, si las desean hacer, pues para que se tomen su tiempo. Ok, no sé, ¿hay algo más? No sé si hay algo que se me esté escapando. Bueno, ok. Entonces vamos avanzando. La clase de hoy va a estar muy cortita realmente. Solamente vamos a ver, vamos a terminar de ver unos ejemplos de eh, equilibrio estático en problemas en el espacio. Vamos a ver un par de ejemplos y listo. Y ya con eso estamos listos para entrar al siguiente capítulo que trata sobre armaduras y máquinas. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Indican por favor si ustedes pueden ver la pantalla correctamente, si se escucha bien y arrancamos. Ok, por favor, ¿me confirman? ¿Se ve todo bien? Sí, profe. Listo, a ver. Bueno, entonces recordemos un poquito los conceptos de los problemas de equilibrio en el espacio. Habíamos dicho que si teníamos un problema de equilibrio en el espacio, básicamente, pues para poder resolver un problema de equilibrio en el espacio vamos a trabajar con 6 ecuaciones, es decir, respetando la primera ley de Newton. Si un cuerpo se encuentra en reposo, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas externas o interacciones externas de ese cuerpo o sistema con su entorno debe ser equivalente a cero o debe ser prácticamente nulo. Entonces, esas 6 ecuaciones escalares o esas 6 formas escalares de trabajar, pues no son otra cosa que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero y la sumatoria de momentos para un cuerpo rígido debe ser igual a cero.
¿sí? En todos sus ejes. Si tenemos 6 ecuaciones escalares, eso significa que máximo podemos resolver 6 incógnitas, ¿no? 6 incógnitas en cada problema de sistemas de cuerpos rígidos, ¿sí? En la mayor parte de los problemas, las ecuaciones escalares se obtendrán de un modo más práctico si primero se expresan de forma vectorial, es decir, pues si hablamos de fuerzas y de momentos en sus términos x y z o en sus componentes i, j, k, ¿sí? Sí, recuerda, sumatoria de momentos quiere decir, sumatoria de fuerzas quiere decir que el cuerpo está en reposo de forma translacional, y sumatoria de momentos igual a 0 quiere decir que el sistema se encuentra en reposo de forma rotacional. Ok, entonces habíamos visto cuáles son todos los tipos de apoyos que existen ya para un problema de equilibrio en 3 dimensiones o en el espacio. Tenemos los apoyos simples. Los apoyos simples serían aquellos que restringen el movimiento de un cuerpo o de un eslabón en una sola dirección. Estos pueden ser los apoyos de tipo bola, los apoyos sobre aquellos que están representados por una superficie sin fricción, o los apoyos de tipo cable, es decir, cuando un eslabón está unido o se sostiene desde un cable. ¿Por qué por qué son apoyos simples? Porque la dirección de la reacción tiene un sentido conocido, ¿no? Luego tenemos los apoyos de tipo rodillo o riel sobre una rueda, es decir, cuando tenemos restricciones de movimiento en 2 ejes traslacionales, por ejemplo aquí el Y y el Z, o por ejemplo, y luego tenemos el apoyo de tipo rótula o el apoyo de un cuerpo que descansa sobre una superficie totalmente rugosa, donde vamos a tener reacciones en todos los ejes traslacionales, X, Y, Z. Asimismo teníamos otros tipos de apoyo, por ejemplo el tipo de apoyo unión universal, esto era, ¿cómo fue que les dije esa vez? ¿Cómo se llamaba esto? Esta unión universal, ya se me fue el nombre, tiene un nombre bastante conocido. Bueno, ese sistema, ¿sí? Restringe el movimiento de las partes de forma traslacional, X, Y, Z, y además también restringe el movimiento en el axis, ¿no? A lo largo de un eje, el movimiento rotacional. ¿Sí? Entonces, recuerda, siempre las reacciones van en función del número de restricciones que tengo, ¿sí? Si tengo 6 restricciones, tendré 6 reacciones. Si tengo, pues, 2 restricciones, tendré 2 reacciones. Luego tenemos el apoyo total o el apoyo fijo, ¿sí? El apoyo fijo es aquel que restringe el movimiento del cuerpo en todas sus direcciones y asimismo no solamente restringe el movimiento traslacional, sino también el movimiento rotacional. Cuando restringe el movimiento rotacional, sí, lo que tenemos siempre son nuestras eh, nuestras reacciones de tipo de momento, ¿sí? ¿Sí? Luego tenemos los apoyos tipo bisagra. Los apoyos tipo bisagra pues son básicamente apoyos que tienen restricción traslacional en 2 ejes. Luego tenemos los apoyos tipo pasador o ménsula o bisagra y cojinete con con soporte a carga axial, es decir, que pueden tener restricción a los 3 ejes de traslación, ¿sí? En otras palabras, estos apoyos son apoyos bastante comunes, así que deben tenerlos súper presentes de cuando la restricción del movimiento es en 2 ejes y cuando es en 3, ¿no? Este tipo de apoyos de bisagra o de cojinete, pues eh, rara vez ofrecen resistencia al torque, así que eso también, eh, eso también al momento, así que eso también, por favor, ténganlo presente. No generan estos momentos que están aquí como en rosado, lo que significa es que son despreciables, ¿no? Estas reacciones. Así que cuando entren en un análisis de ese tipo, pues no las deben considerar como incógnitas. Aquí tenemos algunos videos eh, que nos permitirán observar de forma más amigable algunos de estos tipos de eh, juntas, ¿sí? O de uniones o de soportes. Bueno, ahí este ejercicio lo vimos la clase pasada.
ver. Vámonos. Otra diapositiva. Ahora sí, vámonos a esta de acá. Ok. Listo. Entonces, dice este problema. Un poste de 3 metros se sostiene mediante una junta de rótula en A, es decir, en el punto A tenemos un apoyo tipo rótula. Recuerda que el apoyo tipo rótula representaba restricción del movimiento translacional en todas sus direcciones y por medio de los cables CD, es decir, que esta varilla se sostiene por este cable y además por este otro cable de acá. Si el ejercicio especifica que se sostiene, eso significa que el sistema está en equilibrio. Si se sabe que la fuerza de 5 kilonewtons actúa verticalmente hacia abajo, esta fuerza que está aquí es una fuerza perpendicular hacia abajo, determine en primer lugar A, la tensión de los cables CD, la tensión de este cable de aquí, del punto C al punto D, y la tensión del cable desde el punto C al punto E, y la reacción en A, o las reacciones en A, realmente. Ok, entonces veamos. Dice, otra vez, analizamos que si la palabra dice sostiene, eso significa pues que el sistema se encuentra en equilibrio, ¿sí? Si la expresión es sostiene, eso significa que el sistema se encuentra en reposo, ¿sí? Y en primer lugar me pide que determine la... me dice que se sostiene de una rótula en A y también con los cables. Me dice que tengo una carga en el punto B, es decir, tengo ese peso hacia abajo, 5 kilonewtons. Dígame. Dígame. Hola. Tengo esa carga de 5 kilonewtons, totalmente vertical hacia abajo. Y el problema me pide que termine la tensión TD, que es la tensión que va en ese sentido, en esa dirección, y también la tensión TE. Además, también me pide que calcule las reacciones en A. Si es un apoyo de rótula, las reacciones en A son en 3 direcciones translacionales, X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, ¿qué conozco de este problema? En primer lugar, conozco la carga y conozco la geometría. La geometría es súper importante, ¿no? Algo que hay que notar en este problema, no sé si lo han notado, es que la barra, ¿qué dirección tiene? ¿Quién me dice? ¿Qué dirección tiene la barra que está allí? La barra ABC. El eje X. La barra ABC, perfecto, va sobre el eje X, ¿sí? Entonces, la barra prácticamente tiene solamente componente Y. Hacemos un diagrama de cuerpo libre y analizamos, pues, las direcciones de cada reacción para poder ver, resolver nuestro problema de equilibrio, ¿no? Ahora, pregunto, ¿cuántas incógnitas tiene este problema? Cinco incógnitas. Tiene 5, ¿verdad? Tiene las 3 componentes en el punto A y tiene la dirección, la tensión TD y la tensión T. Perfecto. Ok, si tengo 5 incógnitas, entonces sí lo puedo resolver a través de mi principio de equilibrio estático. ¿Ok? En el espacio. Recordemos que la tensión TD no será otra cosa que la magnitud de esta tensión por la dirección, ¿sí? Si conozco desde dónde va el punto C al punto D, entonces conozco prácticamente la dirección de este vector. ¿Cómo puedo determinar la dirección de este vector? A través del vector unitario, lambda sub D, que será un vector geométrico unitario, direccional, en la dirección, valga la redundancia, en la dirección de la tensión D, ¿verdad? Es decir, un vector que va desde el punto C al punto D unitario. Asimismo, puedo definir la tensión E. La tensión E es una tensión que va en la dirección desde el punto C al punto E. Y puedo definir esa dirección a través de
los vectores unitarios. Primero, entonces, estimo el vector unitario lambda sub d. El vector unitario lambda sub d no será otro que el siguiente. Tengo el vector geométrico lambda sub d dividido para su magnitud, ¿sí? Entonces veamos de dónde a dónde va el vector lambda sub d. Dice menos 3i, ¿ya? Es decir, en el eje X avanzo 3 metros. Como ingreso desde el punto C al punto D, recuerda, estoy haciendo este recorrido, ¿no? De aquí hacia acá. Voy de C hasta el punto A. En X hay 3 unidades. Como va en sentido negativo, entonces menos 3i. Luego en el eje Y sube, ¿no? ¿Cuánto sube? 1.5, 1.5 J. Luego en el sentido Z, avanza el sentido positivo 1.2 K. 1.2 K. ¿Sí? Menos 3i más 1.5 J más 1.2 K. Todo eso dividido para la norma de este vector, que viene a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1.5 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Y con eso podemos determinar nuestro vector unitario lambda sub d. ¿Sí? Será ese que está allí, ¿no? Menos 3 sobre la raíz de 12.7 y más 1.5 sobre la raíz de 12.7 j más 1.2 sobre la raíz de 12.7 k. ¿Sí? Tenemos ese vector que está allí. Es el mismo, ¿no? Solamente saqué este denominador como factor común. Ok, entonces ya tenemos ese vector definido en términos de su vector unitario, direccional. Y ahora pues definimos la tensión T también en términos de su vector unitario direccional. Entonces el vector unitario direccional será el vector geométrico dividido para su norma, ¿verdad? Entonces también va en dirección menos 3i, también sube 1.5j y ahora en cambio va hacia adentro en z, por lo tanto negativo, menos 1.2k. La norma es prácticamente la misma que el vector anterior, así que el vector unitario direccional será ese que está allí, ¿no? Ese vector dividido para la norma. Eso lo estamos haciendo para un poco para irnos adelantando ya en el proceso, ¿no? Ok, entonces ahora para ir resolviendo, podemos utilizar cualquiera de nuestras expresiones. Podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. También podemos hacer sumatoria de momentos en cualquiera de los ejes. También podemos hacer sumatoria de momentos total sobre un punto, cualquiera de la geometría que nos convenga, ¿sí? Y sacar los momentos. Sabemos que el sistema está en equilibrio, por lo tanto el momento de todas las fuerzas con respecto a ese punto siempre debe ser 0, 0i, 0j, 0k. Entonces, ¿qué te parece si hacemos centro en A y marcamos, intentamos determinar la sumatoria de momentos alrededor del punto A? ¿Cuál es la ventaja de hacer la sumatoria de momentos alrededor del punto A? Pues que en el punto A, las reacciones en A ya no darán momento, no generan momento, ¿verdad? Porque el radio o el brazo efectivo de momento pues será 0. Entonces, si hacemos centro en A, las únicas fuerzas que harán momento sobre el punto A será el peso o la carga, la tensión TD y la tensión TE. ¿Sí? Que ya las tenemos definidas acá a través de su magnitud de forma escalar. Entonces, la sumatoria de momentos en A alrededor de A será R cruz B, es decir, el vector de posición relativa que va desde el punto A al punto B, producto cruz, la carga en el punto B, más R cruz TD, es decir, el vector de posición desde A hasta el punto C, ¿sí? Multiplicado por la tensión TD, luego
A eso le sumamos el momento generado por la tensión T, que no va a ser otra cosa que el mismo vector de posición R por la tensión T. Y todo eso debe ser igual a 0i, 0j más 0k. ¿Qué quiere decir 0i más 0j más 0k? Es lo que estaba en la primera diapositiva que vimos al principio, ¿no? Es que la sumatoria de momentos en X debe ser 0, la sumatoria de momentos en Y debe ser 0, y la sumatoria de momentos en Z también debe ser 0. Eso significa. Ok, ya tenemos establecido que vamos a hacer sumatoria de momentos alrededor de A. Si ustedes observan, en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas hay? En esta sumatoria de momentos alrededor del punto A. ¿Cuántas incógnitas tenemos? ¿Quién me dice? 2. 2, ¿verdad? Aquí en esta ecuación solo tenemos dos incógnitas. La magnitud de TD y la magnitud de TE. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Aquí. 3. 3, ¿verdad? Tengo una para X, una para Y y una para Z. Ok, entonces empecemos a resolver. RAB es 2i, ¿verdad? Va desde A hasta el punto B. Como va en sentido positivo de las X, 2i. Cruz, la fuerza B, que es menos 5J, hacia abajo, ¿verdad? Más RAC cruz TD. RAC es un vector que va desde A hasta C. 3i, solo tiene componente i, cruz este vector TD, que ya lo habíamos determinado previamente. Más el otro producto cruz, que es RAC, otra vez, 3i, cruz el vector TE, que ya lo habíamos también determinado previamente. Y listo, ya está, resolvemos el álgebra, ¿sí? Hacemos I cruz J, me da K, más por menos, menos, 2 por 5, 10, ¿verdad? Vamos resolviendo producto cruz por producto cruz, ¿sí? Entonces tenemos menos 10K para el primer término, luego tenemos I cruz I me da 0, I cruz J me da K, I cruz K me da menos J, ¿sí? Entonces vamos resolviendo término por término, ¿no? Este TD, vamos resolviendo el álgebra, ¿no? 3i cruz más 5 más 1.5j por TD dividido para raíz de 12.5, es lo que tenemos aquí, ¿no? Acá. ¿Alguien deseaba preguntar algo? ¿No? Bueno, luego tenemos... Es que prendí el micrófono solamente para decir 4.5. Ya, está bien. 3i cruz 1.2k es esto que está aquí, ¿no? 3.6, ¿sí? I cruz k menos j, ¿verdad? Más por más, mantiene el menos. Y luego, pues, este cociente 12.7 también lo pasamos acá y mantenemos la incógnita, T sub D. Y luego hacemos el último producto cruz, que es este de aquí, ¿no? 3i cruz 1.5j dividido para esto por TE, este valor que está aquí, K, y luego este 3i por 1 menos 1.2k por TE sobre raíz de 12.7 me da esta expresión que está aquí, J, ¿verdad? Positivo. Listo, resolvemos y todo eso debe ser igual a momento cero, ¿no? En todos los ejes. Entonces aquí voy a tener que igualar I con I, J con J y K con K. Entonces, listo, ya tenemos la ecuación vectorial y ahora solamente nos queda sacar las ecuaciones escalares, ¿no? Sacamos las ecuaciones en X, igualamos las coordenadas en Y, 0 igual a 0. Teníamos una ecuación redundante por allí. Luego tenemos esa expresión en J, ¿sí? Luego tenemos esta expresión en K. ¿Ok? Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos el álgebra y nos queda que menos TD más TE es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Por lo tanto, TD debe ser igual a TE. Es decir, realmente TD y TE es una sola variable. T. ¿Ok? Es una sola incógnita. Ahora resolvemos esta expresión con esta otra ecuación. Esto que está aquí es lo que está acá arriba, ¿verdad? Es la misma ecuación de acá arriba, la 3.
Y aquí obtenemos que la tensión T es igual a 3.96 kilonewtons. ¿Sí? Ya resolviendo pues el álgebra, ¿no? Ustedes no tienen problemas con resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Es muy sencillo. Listo, ya tenemos la tensión T. Ahora, ¿qué te parece si vamos a la sumatoria de fuerzas en X para hallar la componente AX de la reacción en el punto A? Entonces aquí vamos a tener que AX, si la asumimos positiva, debe ser igual, o la suma de los valores en X, de todas las fuerzas en X, debe ser igual a 0, ¿no? Tenemos la componente T de X y la componente T de X. Sustituimos los valores, ¿sí? Recuerda que la componente X era 3 sobre raíz de 12, raíz de 12.7 por T, en ambos casos. Entonces, resolvemos el álgebra, ya que conocemos la tensión, así que la componente AX igual a 6.5 kilonewtons. De la misma forma, hacemos sumatoria de fuerzas en Z para poder hallar la componente Z de la reacción en A. Sustituimos los valores de las componentes de las tensiones en Z y nos queda que la reacción en Z debe ser igual a 0, ¿verdad? Aquí estas dos se anulan, ¿no? Tienen la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces la componente AZ en el punto A debe ser igual a 0, la reacción en A. Y terminamos con la reacción en Y. Reacción en Y, aquí tenemos, además de tener la reacción a Y, las tensiones, las componentes de las tensiones en Y, también tenemos la carga en P, ¿no? La carga P. Entonces resolvemos el álgebra para esa ecuación y nos queda que la fuerza A sub Y debe ser igual a 1.67 kilonewtons. ¿Sí? Y listo, eso es todo. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ok. Entonces sigamos con el siguiente problema. Dice la placa rectangular, esta placa que está aquí, ¿sí? De la figura pesa 75 libras, es decir, todo este cuerpo tiene un peso total de 75 libras. Peso, cuando hablamos de peso y nos da el dato en libras, significa libra-fuerza, ¿ok? Y se mantiene, mira, dice se mantiene, si dice la palabra se mantiene, significa que está en reposo. En la posición mostrada mediante las bisagras AB. Mira, A y B son bisagras, así que allí tenemos apoyos de tipo de bisagra. Por medio del cable EF, entonces aquí tenemos otro apoyo, cable. Si es un apoyo tipo cable, sabemos que en el apoyo ahí conocemos la dirección, si es que tenemos la geometría. Si se supone que la bisagra en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial, aquí esta bisagra no tiene reacción axial, me dice determine A la tensión en el cable B, la tensión aquí en este cable, y las reacciones en A y en B. Ok, entonces, en primer lugar conozco el peso de la placa. El peso de la placa obviamente está distribuido a lo largo de toda la placa, pero para efectos prácticos podemos simplificar considerando que el peso se encuentra concentrado en el centro de masa de la placa, es decir, en el centro de este cuerpo, ya que es un cuerpo simétrico y bueno, pues si asumimos que la masa está o el peso está distribuido uniformemente sobre la superficie, el peso debería estar concentrado en el centro de masa, ¿no? Entonces asumimos que el peso se encuentra allí
y conocemos que tiene un valor de 75 libras. Entonces, para este problema me pide que determine la tensión en ese punto, o bueno, la puedo determinar en ese punto, si es que hago mi diagrama de cuerpo libre sobre la placa, y las reacciones en A y las reacciones en B. Como es un apoyo tipo bisagra, las reacciones en A deben tener las tres componentes, X, Y, Z, y la reacción en B también debería tener las tres componentes. Sin embargo, me dice que la bisagra B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Entonces, ¿dónde no va la reacción en B? ¿Quién me dice? ¿Cuántas reacciones tiene B y en qué dirección? Bueno, no se peleen por contestar. A ver, en B, si es un apoyo tipo bisagra, debería tener igualito que en A, ¿verdad? 3. Pero me dice que no hay empuje axial, no hay fuerza de empuje axial. Entonces, una de estas tres tiene que desaparecer. Si habla de axial, se refiere al axis, ¿no? A la dirección en el eje. ¿Cuál es el eje de la bisagra B? X. Entonces, allí no tengo. ¿Ok? Allí no tengo reacción. Por lo tanto, la reacción en el punto B solamente será en el eje Z y en el eje Y. Las reacciones por aquí. Entonces, otra vez se cumple de que para poder resolver un problema de equilibrio en 3 dimensiones, máximo puedo tener 6 incógnitas, ¿verdad? En este caso, la tensión T, Bx, By, Ay, Ax y Az. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Está aquí. ¿No? Ok. Ok. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos para este problema? Conocemos que el sistema se encuentra en equilibrio, conocemos la geometría, conocemos el peso de la placa y conocemos que el punto B no tiene reacción axial. ¿Qué nos pide determinar? La tensión T, las reacciones en A y las reacciones en B. Nosotros sabemos que la tensión T debe tener la dirección del cable, por lo tanto, la tensión T debe ser un vector unitario direccional multiplicado por la magnitud de la tensión T. Ese vector unitario direccional lo podemos determinar a través de la geometría, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo podemos determinar? Tomamos el vector direccional geométrico y lo dividimos para su norma. En este caso, el vector direccional geométrico es un vector que va desde el punto E al punto F, para que lleve la dirección de la tensión. Entonces, desde el punto E al punto F, ¿cómo sería ese vector? En primer lugar, se mueve 8 unidades en el sentido positivo X, luego se mueve 20 unidades en el sentido negativo Z, y luego sube 25 unidades en el sentido positivo Y, ¿verdad? Entonces, el vector geométrico será 8i más 25j menos 20k. Y si lo queremos hacer unitario, lo dividimos para su norma, ¿no? La raíz cuadrada de 8 cuadrado más 25 cuadrado más 20 al cuadrado. Resolvemos estos coeficientes y nos va a quedar de forma un poquito más simplificada que el vector unitario será 8 sobre raíz 8 dividido por 33 y más 25 dividido por 33j menos 20 dividido por 33k. Entonces es una forma simple de escribir el vector unitario. Listo. Entonces, nuestro vector unitario, nuestro vector de tensión será representado de esa forma, ¿no? Donde no conocemos el valor
el valor de la tensión. Ok, sigamos. Ya terminamos ese vector. Ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en X. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Recuerda que tendremos a X más la componente X de la tensión debe ser igual a 0, ¿sí? Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y para el sistema, vamos a tener esta expresión de aquí, la componente Y más la componente de Y, más la componente Y de la tensión, menos los 75 del peso de la placa, deberían ser igual a 0. Luego, si hacemos sumatoria de fuerzas en Z, vamos a tener AZ más BZ más la componente Z de la tensión debe ser igual a 0. Entonces aquí ya hemos establecido nuestras tres primeras ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos tres ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tenemos? ¿Cuántas incógnitas hay hasta acá? 6. 6. Así es, hay 6 incógnitas, ¿verdad? Sí, tenemos 6 incógnitas, por lo tanto aquí nos faltan ecuaciones. ¿Dónde estarán esas ecuaciones? En la sumatoria de momentos. Pregunto yo, ¿dónde harían sumatoria de momentos? En el punto A. En el punto A, Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí en el punto A podemos eliminar 3 incógnitas, ¿verdad? A X, a Y y a Z. No tenemos que considerarlas. ¿Sí? También podríamos hacer en E, en B, pero bueno, sería un sistema de ecuaciones un poquito más complicados, pero igual podríamos resolverlo. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos alrededor del punto A, vemos que las fuerzas que generan momentos sobre el punto A serán las reacciones en B y la tensión en el punto E. ¿Sí? Entonces, sumatoria de momentos alrededor del punto A debe ser igual a 0 para que exista la condición de equilibrio. Y eso será igual a el momento generado por el peso W más el momento generado por las reacciones en B más el momento generado por la tensión T. Entonces el momento generado por el peso W será igual a este brazo de momento desde el punto A a donde está ubicada el peso, hasta donde está ubicado el peso, ¿verdad? Entonces, ese vector de posición relativa, ¿cuánto será? En X será ¿cuánto? 15. No es 15, es 15 menos 4. Yo no sé por qué aquí está 15. Es 15, 15 menos 4. Ah, sí. Es 15 menos 4 en X, ¿sí? Y en Z es 10, ¿verdad? 10K. Aquí es 11, no sé por qué está así. Cruz menos 75J, ¿sí? Menos 75J. ¿Sí? Luego más el vector de, vamos con la fuerza B, sería 30I. ¿Por qué 30? No es 30. Es 30 menos 8, es 22. Y no voy a tener que corregir esta diapositiva, no sé por qué. No sé si estará corregido más adelante, no recuerdo. Ya. No es 30, es 22, ¿ah? 22 sí. 22 sí, cruz, el vector B, ¿no? Solo tiene componente J, componente K. Está claro, ¿no? Que esto no es 30, es 22. Acá no es 15, es 11. Ok, más el momento de la tensión. ¿Sí? Entonces aquí sí, ¿no? De aquí a acá, en I hay, en I hay 30 menos 8 menos 4. A ver, no, miento, es 30 menos 4, sí, 30 menos 4, está bien. De aquí a acá hay 30, menos 4, 26i, aquí sí está bien, más 20k, ¿no? Va en k, luego en i. Y este vector que ya lo conocía o ya lo había determinado previamente. Y todo eso debe ser igual a 0.
ver un ratito. Bueno, aquí no está corregido ya, pero bueno, el procedimiento es el mismo, ¿no? Hacemos el producto cruz y cruzota, K cruzota, nos da esto, ¿sí? Luego hacemos el producto cruz y cruz B. Luego hacemos el producto cruz de estos dos términos. Bueno, esto creo que ya saben, ya lo hemos estado haciendo a lo largo de toda la clase, todas las clases. Álgebra, simplemente es resolver el álgebra, ¿sí? Y aquí tenemos nuestras incógnitas, ¿no? Tenemos una ecuación, o mejor dicho, tenemos tres ecuaciones, ecuación Y, ecuación J, ecuación K, y tres incógnitas, ¿sí? Bueno, este ejercicio tiene aquí una imprecisión, esto no es 15, esto no es 15 y esto no es 30. Así que bueno, eso habría que corregir. Pero en todo caso el procedimiento es correcto. Luego tomamos la ecuación en Y y nos queda, de aquí podemos despejar tranquilamente la tensión T. La tensión T nos queda 49.5 libras, ¿sí? Y con esto podemos determinar la componente BZ. La componente BZ en función de la tensión T. Como ya conocemos ese valor de tensión T, podemos encontrar BZ 34 libras. Y la componente K igual, la componente BY igual a 5 libras. ¿Sí? Y con eso ya podemos determinar las reacciones en A. Las reacciones en A las podemos determinar de las ecuaciones que inicialmente habíamos planteado, sumatoria de fuerzas en X, ya que ya conocemos la tensión y las componentes BZ y BY. Ya podemos determinar a X, luego podemos determinar a Y, ¿sí? Ya resolviendo el álgebra, 32.5 libras, y luego resolvemos a Z. A Z es menos 4 libras. Bueno, aquí yo tengo anotado que aquí hay un error en el libro. ¿Sí? Probablemente hay por ahí algún error en la parte de la geometría, ¿no? Entonces, eh, en todo caso el procedimiento está bien, lo que estaba mal era un poquito el tema de las coordenadas, ¿no? ¿Sí? Entonces tengan ese cuidado cuando lo revisen en su casa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ok. Bueno, chicos, si no tenemos preguntas, hasta aquí nos vamos a quedar por hoy. No vamos a avanzar más, porque les voy a enviar ya una lectura del siguiente capítulo, ¿sí? Ya tengo acá, eh, ya tengo acá lo que deben leer para la próxima clase, no es mucho, son armaduras nada más, ¿sí? Y también les voy a enviar un video como, como trabajo autónomo que habla sobre estructuras, es este video que está acá, ¿sí? Que habla, pues, habla sobre el análisis de estructuras, ¿no? De estructuras, ¿sí? Entonces, les sugiero que este video al menos lo vean un par de veces, ¿sí? Antes de la próxima clase. Si quieren, véanlo antes de leer, o lean, vean el video, vuelvan a leer, vuelvan a ver el video, tal vez, creo que es lo mejor, ¿sí? Y pues realmente no es difícil, pero igual es interesante, ¿ok? Es un video bastante ilustrativo.
No dura mucho, creo que unos 15 minutos máximo. Así que con tranquilidad los pueden ver mientras están desayunando o cenando, ¿sí? O antes de acostarse. ¿Ok? Recuerden que la próxima clase tendremos prueba de lectura y pues las notas espero tenerlas ahora el fin de semana. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Alguna